¿Dónde vas, pibe? No sé. Hola amigos de YouTube, bienvenidos al presente módulo donde vamos a trabajar con bases de datos. Vamos a ver cómo crear una base de datos, cómo crear tablas en la base de datos, cómo agregar datos, cómo consultar datos. La base de datos que vamos a trabajar es MySQL y como verán acá estamos con el programa WAMP, la consola del programa WAMP para 64 bits, donde bueno, está seteado para no poner password y largamos acá. Lo primero que queremos hacer, por ejemplo, es crear una base de datos con un nombre que se les ocurra, ¿sí? Entonces ponemos create database y le ponemos un nombre a la base de datos, escuela. Ahí me faltó un punto y coma al final, igualmente lo podemos poner acá y ahí toma, y si sale todo bien dice que estuvo bien. Bueno, ahora estamos trabajando, supongo, en escuela, pero yo podría, por ejemplo, cambiar a esa base de datos, use, y ponemos escuela, punto y coma, o en el renglón de abajo, ¿sí? Entonces ahí empezamos a trabajar en la base de datos de escuela. Fíjense que no estoy viendo dónde estoy trabajando, no sé si hay un comando para ver en qué base de datos estamos trabajando. Por ejemplo, /c limpia reconnect to the server. En este caso, digamos que estamos trabajando por consola, ¿no? x/q sale, ok. Lo que estábamos buscando entonces era saber en qué va execute and script file, take the file name as an argument. Source, status, get status information from the server, set out file, use another database, es el comando que hicimos, char set, switch to another char, set, etc. Show warning after every statement, don't show warning. Bueno, lo que vamos a hacer es limpiar con el comando clear /c y largar, digamos, con nuestra base de datos. Este es un prompt de la base de datos, ya viene por defecto, ¿no? Que evidentemente no me lo está tomando como uno pensaría. Clear recurring input statement. Ah, ok. No, es solamente si estoy metiendo los datos. Bueno. Larguemos entonces la creación de una tabla dentro de la base de datos. Ya hemos creado la base de datos que se llama escuela y ahora vamos a crear tablas adentro de escuela. Yo quería hacer en realidad este ejemplo donde dice se tiene una base de datos cuyo diagrama se muestra en la figura de abajo. Ayuda al área administrativa con el siguiente problema: escribiendo la consulta SQL adecuada. En el área administrativa está generando los recibos de sueldo de los cargos gerenciales. Para eso requiere que listes el ID del empleado, el valor hora, el valor hora extra de todo empleado que pertenece a los cargos 1 al 5 y 20 al 28. Y las tablas se llama empleado y cargo. Bueno, mi base de datos se llama escuela, no tiene nada que ver con empleado y cargo, o sí, podría tenerlo. Vamos a usar donde estamos, vamos a usar esa base de datos y vamos a crear entonces esas tablas. Para crear las tablas de mi base de datos, el comando que se usa es create table y le ponemos el nombre, ¿sí? Empleado. Así se va a llamar mi base de datos. Es un comando que se puede escribir en mayúscula o en minúscula, no hay ningún problema con el tema de cómo se escriben. Digamos que para acordarse que es base de datos, yo prefiero escribir los comandos con mayúsculas, los que corresponden a la base de datos.
Bueno, acá estamos por crear una tabla, pero le queremos decir cuáles son los campos que vendrían a ser como las columnas, ¿no?, de la base de datos. Y eso se lo tenemos que poner entre paréntesis. Y los campos que le podemos poner, por ejemplo, es el campo que nos están pidiendo acá, ID empleado, coma, apellido, coma, nombre, coma, horas trabajadas, fecha de ingreso, horas trabajadas, coma, me estoy saliendo del área de cobertura. Puedo continuar acá abajo, ¿no? Horas trabajadas, ahí no sé cómo me va a tomar ese paréntesis que está al final. Horas trabajadas, bueno, le demos, salgamos de acá con control C y volvamos a llamar a esto, sacamos eso y agregamos hora trabajada, fecha, ingreso y algún datito más que nos pedían, ID del cargo, ¿sí? ID cargo. Bueno, esto, acá estamos creando la base de datos y dentro de esa base de datos están todos estos elementos, pero a estos elementos le están faltando algunas cuestiones, como por ejemplo el tema de definir los tipos de datos. Si yo no lo especifico, me toma los default, que la verdad que no sabría qué es lo que me está poniendo. Entonces puede ser medio peligroso. A ver, creemos esto. Bueno, afortunadamente me dio un error porque me dice que está faltando datos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es ir separando por línea, esto que tenemos acá, ¿sí?, y definiendo cada cargo, ¿no? Por ejemplo, le ponemos lo que teníamos recién ahí adentro, ID del empleado, no solo lleva el nombre del campo, el ID del empleado es como una columna donde le tengo que decir de qué dato se va a tratar. Lo quiero definir como un entero y lo quiero definir con 4 elementos, hago esto. Si puedo darle un poco más de datos, puedo decir si es con signo o sin signo, si es zero field, es decir, relleno de cero, y algunas opciones que lo tome como llave primaria. Siempre conviene tener una llave primaria, como es un ID de empleado, lo podemos poner como primary key, y podríamos ponerle nada más. Vamos para el renglón de abajo, ponemos la coma, vamos al otro campo que nos piden, el apellido. También tenemos que especificar de qué se trata el apellido, entonces le ponemos que va a ser un texto, por ejemplo. Puedo escribir en minúscula, pero prefiero text. Y por ejemplo, que sea nulo o que no sea nulo. No, vamos a poner not null. No va a permitir valores nulos. El apellido, el otro dato que pedía la base de datos era el nombre, horas trabajadas, nombre, también lo hacemos un texto, no nulo, horas trabajadas, lo hacemos un entero de 3 dígitos que no sea nulo, y si no me equivoco, fecha de ingreso y ID del cargo. Entonces, fecha de ingreso, fecha, ingreso,
es un date. Podríamos ponerle que permita valores nulos, por ejemplo, ID del cargo. Podríamos ponerle también que los tome valores nulos o no, y el tipo, por ejemplo, un entero de 2 dígitos y que sea not null. Bueno, si acá ya termina mi paréntesis, donde con esto creo la base de datos. Todavía no la voy a crear, le doy enter y lo que va a hacer es poner un renglón más para que vean que va un punto y coma al final. Ok, ya con esto me creó la base de datos con la tabla empleado, y dentro de la tabla de empleado tenemos una columna que se llama ID del empleado, apellido, nombre, horas trabajadas, fecha de ingreso y ID del cargo. Y este es el tipo de datos que tiene: entero 4, texto, entero, etc. Si nosotros queremos ver esa tabla, los componentes de esa tabla, hay un comando que lo permite hacer, ¿sí? Y ese comando es desc, como descomponer, y el nombre de la tabla, por ejemplo, empleado, ¿sí? Entonces ahí me tira lo que acabamos de completar: el campo, fill, es decir, las columnas, el tipo de dato que almacena, si puede ser nulo o no. Por ejemplo, acá en fecha de ingreso dijimos que podía ser nulo, y si es llave o no, es decir, esto no puede repetir el valor. En la llave primaria no se puede poner 2 ID con empleados distintos, nombre y apellido, con el mismo ID. No hay un default que lo podría definir, o un extra. Ok, para el ejercicio también nos dicen que hay otra tabla que se llama cargo, y la vamos a completar de la misma manera, donde la key primaria, es decir, la llave primaria, es ID del cargo, después vienen la descripción, valor hora y valor hora extra. Entonces armemos otra tabla con esas características, ¿sí? Entonces ponemos create table, que se llama código. Acá abrimos un paréntesis y empezamos a llenar lo que nos piden. ID del cargo como llave, ¿sí? ID cargo. Fíjense que ya tenemos un ID cargo en la otra tabla. Puede llamarse de distinta manera o de la misma manera, porque cuando uno entra o hace un llamado a una tabla, le dice de qué tabla lo saca, ¿sí? Entonces decimos ID del cargo, también lo definimos como entero del tipo 2, que sea, como hemos dicho antes, en este caso va a ser nuestra llave, así que le podemos poner, como en el caso anterior, primary key. Vamos a seguir con los otros puntos que nos pedían: descripción, valor hora extra. Descripción, entonces agregamos descripción, texto, podría ser nulo, por ejemplo. Valor hora sería un entero, por ejemplo, de 5 dígitos. No nulo. Valor hora extra, también un entero de 5 dígitos. No nulo, not null. O si, por ejemplo, si el tipo no está habilitado para hacer horas extra, por decir algo, y acá ya no tenemos más para ingresar, entonces podríamos cerrarlo ahí, valor horas extra, es decir, cerrar el paréntesis y ponerle el punto y coma para que lo creen. Ya con eso ha creado, si vemos, nuestra tabla, ¿sí? La tabla código. Bueno, hasta ahora todo muy lindo. Hemos creado 2 bases de datos, una que se llama
empleados y tienen estos campos, y la otra que se llama código y tiene estos campos con estas características de campo. No tiene datos, ¿no? Si yo, por ejemplo, consulto los datos se consultan con el comando select. Pongo asterisco que me liste todos los datos sin ninguna restricción. From, ¿de qué tabla voy a buscar? Por ejemplo, la de código. ¿Qué hay? Nada, dice que está vacía. Y si busco datos en la de empleado, ¿qué hay? Nada, está vacía. Ok, si les interesa ver cómo se llena esa base de datos para en algún momento ir y hacer este ejercicio, vean el siguiente video. Muchas gracias. Si les gustó, dedito para arriba. Lo que hicimos entonces fue crear una base de datos, crear dentro de la base de datos dos tablas y fijarnos que tenían esas tablas, lo cual no tiene nada. Crear las tablas es sencillo con la palabra create table, donde le pongo el nombre de la tabla, paréntesis y cierro paréntesis al final. Pongo los campos y las características de los campos, ¿sí? Sí, cuando cierro y termino todo, punto coma al final. Estos son, por ejemplo, lo que ponemos acá son tipos de datos, mientras que estas son opciones válidas, ¿sí? Nulo, no nulo, puede ser autoincremento, podemos agregar comentarios. Hay otras opciones posibles para completar acá. Esto es básico, ¿sí? Ok. Muchas gracias por ver el presente. Si les gustó, dedito para arriba. Hasta la próxima.